Me presento, soy el psicólogo Omar Susano, este es el podcast Perspectivas Psicológicas y estamos comenzando pues aquí con un nuevo tema. ¿Gustas presentarte, colega, y decirnos cuál es el tema del día de hoy? Un gusto, colega. Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico. Pues el tema de hoy es el del trastorno obsesivo compulsivo, o también mencionado como TOC, ¿no? El famoso TOC que aqueja a muchas personas en esta línea que llevamos, ¿no, colega? De hablar de lo que son los trastornos mentales. Ya empezamos con la depresión y la ansiedad. Nos llevó 4 podcasts esto. Después hicimos como un cierre de año. Ya después empezamos con lo que son los trastornos mentales y de personalidad, ¿no? En general, qué son los trastornos mentales, qué son los trastornos de personalidad, cuáles son los complejos, los conflictos emocionales, psicológicos, incluso hasta hablamos ahí, ¿no, colega? Mencionaste un poquito sobre lo que son los síndromes. Y después seguimos en esta línea, apenas tratamos lo que fue el trastorno bipolar, ¿no? Fue el que vimos, y pues ahora nos toca el trastorno obsesivo compulsivo, que nada más voy a hacer una referencia un poquito más adelante para diferenciar, porque de repente hay un poco de confusión o mucha confusión quizá entre lo que es el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, como trastorno mental, y también lo tenemos en un apartado de los trastornos de la personalidad, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad. Entonces, son diferentes, pero ya haremos ahí la diferencia un poquito más adelante. Te cedo la palabra, Claro, colega. sí, claro, con todo gusto. Y bueno, reactivando un poquito la dinámica que hemos comenzado con este tipo de programas, pues igual voy a dar una introducción acerca de la temática. Si me lo permites, este sería, pues, ¿qué es el TOC? El TOC es un trastorno mental que hace que una persona tenga pensamientos recurrentes, intrusivos, obsesiones y sienta la necesidad de realizar acciones específicas llamadas compulsiones para tratar de calmar esos pensamientos. ¿Qué son las obsesiones? Son pensamientos, imágenes o impulsos que se repiten en la mente de manera constante y pueden ser muy angustiantes. Algunos ejemplos de obsesiones pueden ser el miedo a la suciedad o a los gérmenes, miedo a hacer daño a alguien o a sí mismo, miedo a cometer un error o a fallar, pensamientos intrusivos, inquietantes. Además de esto, bueno, pues ¿qué son las compulsiones? Son acciones que una persona siente la necesidad de realizar para tratar de calmar las obsesiones. Algunos ejemplos de compulsiones pueden ser lavarse las manos constantemente, verificar si la puerta está cerrada o si el fuego está apagado, organizar objetos de manera específica, realizar rituales o ceremonias de protegerse de algo malo. ¿Cómo se siente tener TOC? Imagina que tienes un pensamiento que no puedes sacar de tu cabeza y que te hace sentir muy ansioso o asustado. Luego sientes la necesidad de hacer algo para tratar de calmar ese pensamiento, pero no puedes parar de hacerlo. Eso es más o menos cómo se siente el TOC. ¿Hay un tratamiento para el TOC? Sí, el TOC es un trastorno que se puede tratar con terapia cognitivo-conductual y medicamentos. La terapia conductual puede ayudar a cambiar los patrones de pensamiento y comportamiento, mientras que los medicamentos pueden ayudar a reducir síntomas de ansiedad y depresión. Y por último, ¿qué puedo hacer si creo que tengo TOC? Si crees que tienes TOC, es importante que hables con un adulto de confianza, como un padre, un maestro o un terapeuta. También puedes buscar ayuda profesional con el psicólogo o el psiquiatra. Recuerda que no estás solo y que hay mucha ayuda disponible, ¿no? Sería un poquito la introducción, colega. No sé si quieras mencionar algo al respecto. Claro, mira, ahorita que mencionabas esta parte, es importante tener en cuenta que el TOC es un trastorno mental que aqueja a muchas personas, a millones de personas en el mundo, y principalmente lo que genera es eso, ¿no? La parte obsesiva, digamos el trastorno obsesivo compulsivo, antes llamado como
neurosis obsesiva. Ajá. De hecho, todavía sí se le maneja en el psicoanálisis. Ahorita que mencionaba sobre la forma de tratamiento, cuando el TOC tiene, digamos, una base, vamos a ponerle así, fisiológica, neurológica, sí es importante considerar el tratamiento farmacológico, pero siempre va a ser importante llevarlo de la mano con la terapia psicológica, colega. Entonces, en la terapia psicológica hay varias herramientas, varios tipos de terapia que pueden aplicarse para que la persona pueda ir superando esta situación del TOC. Ajá. Se dice que a veces, bueno, se comenta, ¿no? En base a algunos estudios que no se tiene un origen preciso del TOC, pero ahorita vamos a ir platicando, hay varias etiologías, ¿no? Pero yo me baso más en la que tiene que ver con la que se maneja en el enfoque cognitivo-conductual y el que se maneja en el psicoanálisis, obviamente, ¿no? Pero vamos a ir platicando también la terapia psicoanalítica ayuda mucho y de alguna forma, también tiene, digamos, sus conceptos, ¿no? Pero hay otra terapia, colega, que es bien interesante, que me gusta a mí mucho manejar, que es la terapia de esquemas. Sí, esta terapia de esquemas es una integración, una especie de eclecticismo, pero no de todas las terapias ahí, de todos los enfoques ahí juntos, sino vamos a poner así como una elección de herramientas psicoanalíticas, de herramientas cognitivo-conductuales y de herramientas humanistas, incluso un poquito ahí de la teoría sistémica, pero conjunta algunas herramientas de cada enfoque y actualmente la terapia de esquemas, colega, es muy utilizada porque eh, es una terapia que como lleva varias herramientas, pues entonces le podemos ofrecer eso al paciente. Ajá. Muchas posibilidades de las cuales puede afrontar no nada más el trastorno obsesivo compulsivo, sino otros tipos de trastornos, por ejemplo, de la personalidad que normalmente no tienen medicación. O sea, un trastorno de personalidad no lo vamos a mandar al psiquiatra o al neurólogo, algo así, por cuestiones de qué medicamento pueda tomar. Ajá. Sin embargo, los trastornos de personalidad sí pueden llevar o estar en conjunto o aunados a otro tipo de trastornos mentales, los cuales sí requieren alguna medicación. Pero bueno, entonces todo esto lo vamos ahorita a ir tratando, colega. Sí me voy a centrar un poquito más en lo que es el enfoque psicoanalítico. Vamos a tocarlo obviamente desde el aspecto cognitivo-conductual, que fue lo que mencionaste, y también voy a hablar un poquito de esta herramienta, ¿no? Del enfoque de esquemas, ¿no? La teoría de esquemas para este tipo de tratamiento, ¿no, colega? Sí, claro, y bueno, nada más anticipar, ¿no? Algo que ocurría mucho, muy seguido cuando era estudiante, en el sentido de que muchos colegas solemos, digo, me incluyo entre ellos, cuando escuchamos la característica o el concepto de un trastorno, solemos decir, ah, yo Ujú. tengo un poquito de esto, o yo tengo un poquito de aquello, ¿no? Y hay una especie hasta de repetición acerca de los conceptos de los trastornos, sin llegar a la hipocondria, ¿no? Donde pues el hipocondriaco pues siente que tiene efectivamente todos los trastornos o todas las enfermedades que escucha, ¿no? Entonces, Ujú. en este sentido, me gustaría nada más aclarar que no lo hacemos con estas descripciones, estas actualizaciones que hacemos, no las hacemos con el fin de que la gente tenga pues más conceptualizaciones que adquirirse, ¿verdad? Y la única intención de nosotros es que quien verdaderamente padezca estas situaciones, pues a lo mejor comprenda y pueda atenderse, ¿no? Que a final de cuentas, pues mucha gente puede tener características, ciertamente, pero no necesariamente llegan a la cronicidad, ¿no? Que pueda tener un trastorno obsesivo compulsivo. Ciertamente también una de las historias recurrentes con respecto al TOC es que Leonardo DiCaprio en su película El Aviador, al hacer este personaje, pues efectivamente tuvo secuelas, ¿no? Secuelas en el sentido de tener trastorno obsesivo compulsivo como tal, porque dice que a partir de esa película como que pues desarrolló
por ahí algunas situaciones, ¿no? Pero también ya hablaremos de esta temática, sí, del aspecto genético o demás, pero pareciera como que sí pudiera haber algunas cuestiones de repetición, ¿no? Pero no sé si qué opinas al respecto, colega, de este gran actor, ¿no? De Sí, esta película, por cierto. sí, y en este caso, pues hablamos del TOC, ¿no? Pero si hablamos en general, los actores, las actrices, cuando se meten de lleno a su papel, pues sí, precisamente desarrollan esta parte obsesiva, ¿no? De estar pensando y pensando en cómo pueden mejorar este papel, qué es lo que ellos podrían aportarle al papel, porque obviamente les dan un guión, ahí viene especificado el perfil del personaje que van a interpretar, pero ellos se meten mucho en eso, ¿no? Y en este caso, pues sí, Leonardo DiCaprio, ¿no? Y algunos otros, ¿no? Que están también por ahí en esa situación, por ejemplo, Al Pacino, Robert De Niro, ¿no? Que son personas, Tom Hanks, ¿no? No sé si viste esa película de, ¿cómo se llamaba? Náufrago, ¿no? Donde él adelgaza, pero tremendamente, y sí lo hizo, ¿no? En aquel entonces no había la inteligencia artificial ni la tecnología que hay ahora para que el actor no se extralimite en ese tipo de cuestiones físicas, ¿no? Y mentales. También le pasó a ¿cómo se llama el que la hizo de Batman? Chris, no me Christopher acuerdo cómo se Nolan. llama. No, Christopher Nolan es el director, ¿no? El director Ah, de esa trilogía de Batman. Pero el actor ahorita se me fue su nombre. También es Chris, algo así, no me acuerdo bien cómo se me fue el nombre. Pero él hace una película que se llama El Christian Bale. Maquinista. Christian Bale, ándale, él desde pequeño, ¿no? Él sale en la de El Imperio del Sol, es un chamaco, ¿no? Ahí medio adolescente, desde ahí ya se le veía, pero bueno, en esta película del maquinista hace también él una interpretación en la que adelgaza demasiado, ¿no? Entonces, ese tipo de cuestiones que hacen los actores, las actrices que se meten en su papel, ¿no? Jodie Foster, por ejemplo, ¿no? En la del Silencio de los Inocentes también se habla de que tuvo algunas repercusiones. No se diga cuando, eh, esto es interesante cómo lo van desarrollando cuando hacen películas de terror, ¿no? Que se les queda, ¿no? Ahí. O simplemente interpretar un papel, ¿no? En una novela, en una serie, manejan sus emociones, pero las manipulan, ¿no? Para poder llorar, para enojarse, para alegrarse, para estar bien tristes, demostrar miedo. Efectivamente están generando esas reacciones y muchas veces se les queda ahí esa parte, ¿no? Como una especie de pensamientos ahí obsesivos y pues sí la llegan a pasar mal, ¿no? Hay una película bien interesante también, colega, de este actor Jack Nicholson, que la hace precisamente de un obsesivo compulsivo, ¿no? ¿Recuerdas cuál era esa película? Sí, de Mm. hecho voy a hablar de ella en Ok, un momento más, pero ya, pues sí, entonces, es donde lo hace no, pues del TOC. te la dejo, entonces si quieres, adelante. Ajá, ahorita se me Sí, sí, vino no, también no, esto a la pues, mente, ¿no? Adelante, sí, sí. eh, Nada más que ahorita, pues bueno, más adelante la tocamos, pero sí ok. vamos a recordar necesariamente a Jack Nicholson porque es una muy buena película y que describe muy bien, pues esos detalles, ¿no? Pero pues antes de eso, igual, si me lo permites, pues a lo mejor por ahí indagué acerca del término, ¿no? Del término TOC o trastorno obsesivo Ujú, compulsivo, que ujú, bueno, se originó a partir de la descripción de síntomas que presentan las personas si padecen este trastorno. El origen del término obsesivo se deriva del latín obsesio, que significa asedio o ocupación. En el contexto del TOC se refiere a los pensamientos, imágenes o impulsos recurrentes o intrusivos que asedian la mente de la persona. El origen del término compulsivo se deriva del latín compellere, que significa obligar o forzar. En el contexto del TOC se refiere a la necesidad irresistible de realizar un comportamiento específico como lavarse las manos o verificar si la puerta está cerrada. No sé si ahí a partir de eso quieras comentar algo o nos vamos también al tema de la historia, ¿no? Que generalmente sí toca algunas cosas también del psicoanálisis y es ahí
te cedo completamente la palabra, ¿no? Pero no sé si quieras mencionar algo al respecto. Sí, iremos ahora sí que describiendo algunas cuestiones que tienen que ver con el TOC, ¿no? O el trastorno obsesivo compulsivo. Como te comentaba hace ratito, ¿no? Desde el enfoque psicoanalista, que mucho tiempo fue el enfoque que más influyó en la psiquiatría clásica, en las psicopatologías, pero desde el estudios clásicos y todo esto, era la neurosis obsesiva, ¿no? Digo era porque ya en los nuevos manuales, todo eso, pues ya viene el trastorno obsesivo compulsivo. Incluso en el CIE 10, creo todavía, venía el trastorno anancásico, ¿no? Así le ponían también ahí, ajá, el trastorno anancásico, ¿no? Pero bueno, son términos a final de cuentas que tienen digamos, sus especificaciones, por qué le van modificando al concepto y por qué ahora se llama de esta forma y por qué ya no aplica llamarse de la forma anterior. Pero en psicoanálisis sí solemos ser muy filosóficos y muy clásicos y incluso hasta mantener esa parte, ¿no? De seguir manejando los términos que en su momento se emplearon y hasta la fecha se siguen empleando, ¿no? No quiere decir que un psicoanalista tenga que seguirle llamando neurosis obsesiva, ajá. E incluso todavía no estaba incorporado el término o el aspecto compulsivo, ¿no? Que también iremos viendo, pero sí, a lo mejor a grandes rasgos, colega, hay que entender que la obsesión, pues son esos pensamientos intrusivos, esos pensamientos que están ahí que no puedes controlar. O sea, la persona con trastorno obsesivo compulsivo no puede controlar ese tipo de pensamientos. Pareciera que llegan de la nada, pareciera que se activan sin que la persona tenga, o a lo mejor haya pensado en alguna situación y una especie de asociación mental lo llevó a ese tipo de pensamiento, no, nada más surgen, ¿ah? Y ahí se quedan. Y la persona muchas veces, en su intento desesperado de quitarse eso, trata de bloquearlo, ¿no? Y ya no quiero pensar en esto, ya no quiero pensar en esto. Y piensa más, y obviamente eso le va a generar un grado de ansiedad muy severo y por eso se relaciona o siempre está de la mano lo que son los trastornos de ansiedad, ¿no, colega? Ahí entran muy de la mano el trastorno obsesivo compulsivo y ahorita vamos a mencionar otros tipos de relacionados con los trastornos de ansiedad y el trastorno obsesivo compulsivo, pero sería eso, ¿no? A grandes rasgos, un pensamiento que está ahí, que no se puede quitar la persona y es como si ahorita yo te digo, colega, no pienses en un Ferrari rojo, ¿no? Y en la mente ya está el Ferrari rojo, ¿no? Y así de quienes nos están haciendo favor de vernos y nos van a ver más adelante, en su mente en automático llega el Ferrari rojo, a menos que una persona no sepa que es un Ferrari, ¿no? Entonces, pues quién sabe, pero les llega por lo menos el color rojo a la mente, ajá. Entonces, la persona obsesiva, esa es la parte que debe de entender y debe de aprender a manejar. Entre más intentes quitarte ese pensamiento, más va a estar ahí, ¿ah? Porque lo estás fomentando, ¿sí? Entonces, esa es la parte interesante del aspecto obsesivo. Pero también viene el aspecto compulsivo, porque la compulsión es el acto o la conducta que se lleva a cabo para de alguna forma controlar o disminuir la tensión y la ansiedad que genera ese pensamiento. Y digamos que algo donde se puede observar bien claramente, colega, es en un alcohólico, ¿no? El alcohólico está piensa y piensa y no se le puede quitar de la mente la necesidad de tomar, ajá, de ingerir alcohol o alguna otra sustancia, ajá. Esto es bien interesante, ahorita lo comento por qué hasta que llega el momento de la compulsión y empieza a tomar, ajá, y toma y a veces toman de manera desesperada, otras veces se van de a poquito, pero se avientan 2, 3, 4 días, ¿no? De a poquitos, pues terminan acabándose unas 3 botellas fácil, ¿no? O la famosa cerveza, ¿no? Que a veces dicen, no, pues yo me pido la caguama, ¿no? Se la toman, después una, dicen nada más una, ¿no? Pero es una tras otra, ¿no? Es lo que no nos acaban de completar porque se siguen con eso. ¿Por qué comento esto, colega? Porque muchas veces, de forma equivocada, la persona, digamos, el terapeuta, trata de irse sobre, en este caso de las adicciones, trata de irse
sobre la adicción como si fuera el problema, como si fuera la enfermedad, pero resulta que la mayoría de las veces es el síntoma, ajá, el síntoma más severo o más, por lo menos más evidente, ajá, más claro, de un trastorno obsesivo compulsivo que fue llevado hacia la dependencia, hacia alguna sustancia, ¿no? Por eso es tan importante entender este trastorno, porque atrás de una persona alcohólica o de alguna persona dependiente a alguna sustancia o a otras cosas, lo que sea, ¿no? A siempre querer estar acompañado, nunca estar solo, la persona que va y compra demasiado en una plaza, todo ese tipo de situaciones, atrasito está el trastorno obsesivo compulsivo, que ya iremos viendo también cómo puede irse formando, ¿no? Y a lo mejor eso nos lleva como a al aspecto de la personalidad obsesivo-compulsiva, diferente al trastorno mental llamado obsesivo-compulsivo. Claro, y por ahí, pues nada más hago un breviario cultural ahorita que tocaste el tema del psicoanálisis y cómo aborda de repente estos conceptos. Pues bueno, realmente en su origen, pues el humanismo también es una derivación del psicoanálisis, son ciencias de algún modo hermanas en algún sentido, y una de las cosas que nos dice por ahí el autor Mario Bunge, que fue un filósofo, y que se metió en varias cuestiones de metodología de la investigación y varias cosas, parece que es uno de los politólogos más reconocidos. Por ahí menciona que pues en el pasado, ¿no? Se nombraba a la psicología pues como una ciencia espiritual, ¿no? O sea, o moral. Era una de las cosas que se abordaba antes. Y el psicoanálisis y el humanismo tocaban las partes de las cuestiones espirituales, precisamente, o morales, y se le dejaba al aspecto fisiológico, que ya era la derivación de las neurociencias o en su defecto también del conductismo, se le dejaba todo aquello estadístico, ¿no? Y se basaba mucho precisamente en investigar las conductas vistas, ajá, o sea, las conductas como tal que fueran capaces de contabilizarse. Entonces ahí tenía como que ese sesgo también el conductismo, hasta que bueno, se empezó a meter en el cognitivo conductual, donde ya se tomaron más en cuenta otras cosas, ¿no? Pero en su momento sí una de las críticas más grandes que tenía el conductismo era eso. Y ahorita que abordabas esta temática, pues es donde observamos, ¿no? Como por tratar las cosas que se observan, ¿no? De la conducta, a veces se deja de lado el otro aspecto, ¿no? El aspecto mental, el aspecto de las Abstracto. sensaciones, de los detalles abstractos, ¿no? Complejos que de repente sí toman en cuenta los otros enfoques, ¿no? Y que en eso pues también el humanismo ha basado a lo mejor su parte de valor agregado que le puede dar a la psicología, pues que puede permitirse, ¿no? Escuchar, entender otras cosas que a lo mejor en ciertos enfoques no se les permiten porque tienen que contabilizar. Pero nada más quería hacer como notar esa parte, colega. No sé si ahí quieras mencionar algo que, bueno, también es un tema muy extenso y que desde luego cada enfoque yo sé que tiene su punto de vista, ¿no? Sí, no, como hemos dicho, ¿no? Aquí no es estar en contra de otros enfoques, al contrario, ¿no? Todos los enfoques son importantes, muy interesantes y han aportado muchísimo a la psicología en muchos sentidos, ¿no? Pero de repente ni siquiera es el enfoque, ¿no? Hay que entender que cuando hablamos de la psicología conductual no nos referimos en sí al enfoque conductual, ¿no? Sino a personas que manejan ese enfoque y que se encargan, o más bien pareciera que su objetivo es atacar a los otros enfoques, ¿no? Tratando de minimizarlos, de desprestigiarlos, de denostarlos, ¿no? ¿Para qué? Para que de esa forma errónea, yo lo veo así, engrandezcan el enfoque al que ellos pertenecen o que ellos manejan. Eso no tiene ningún caso, ¿no? Más bien lo contrario. Por eso me gusta mucho esta parte de la teoría, ¿no? Del enfoque de los esquemas, ajá, la terapia de esquemas, porque trata de integrar más que de separar, ¿no? Yo como conductual estoy en contra de las demás corrientes porque no son medibles, no son observables, por lo tanto, no son factibles de un estudio con metodología científica, ¿no? Porque eso es lo que dicen, ajá.
Y también hay colegas que se dedican a la psicología conductual y no tienen nada que ver con esto de estar atacando otros enfoques, más bien tratan de manejar, de descubrir nuevas cosas en su enfoque. Y está muy bien eso, ¿no? Pero sí, colega, eso es bien interesante, ¿no? Como, digamos, a partir del psicoanálisis surge lo que es el humanismo, incluso surge lo que es el, la- el enfoque cognitivo, ¿no? Sabemos que Aaron Beck y Albert Ellis son los fundadores de la psicología cognitiva, pero basada precisamente en conceptos psicoanalíticos. Ajá. Entonces, a mí pues me hace ruido esa parte de colegas cognitivo-conductuales que rechacen al psicoanálisis sin saber que su enfoque está basado en psicoanálisis, ¿no? Pero bueno, como dices, es un tema muy profundo, muy amplio, pero a final de cuentas de lo que se trata en estos podcasts es poner todo sobre la mesa, ¿no? Ya si se presta el debate, adelante, ¿no? También es interesante el debate porque compartimos experiencias, conocimientos, puntos de vista y, ¿por qué no?, hasta puntos de desacuerdo, ¿no? Que no necesariamente vamos a llegar a un acuerdo, pero también es importante, ¿no? Plantearlo como cuando tú manejas los términos humanistas, yo los psicoanalíticos, y cómo algunas cosas a lo mejor no se complementan, a lo mejor son hasta contrarias, ¿no? Pero nunca hemos caído en ay, es que el humanismo es el mejor, no, es que el psicoanálisis, pues para nada, ¿no? Cada enfoque es respetable, ¿no, colega? Pero, pues sí, no está por demás siempre puntualizar esta parte, ¿no? Del respeto a las demás corrientes, ¿no? Porque hay que decirlo, normalmente algunos psicoanalistas, ortodoxos principalmente, del psicoanálisis clásico, freudiano, lacaniano, incluso de Jung, de, de Adler, que luego no los consideran como psicoanalistas, ¿no? Más bien dicen, no, ya como que es otro tipo de enfoque, pero bueno, el asunto es que algunos psicoanalistas sí toman esa postura, a lo mejor hasta medio soberbia, ¿no? Del psicoanálisis es lo máximo, entonces, pero ya se la van ganando los cognitivo-conductuales, ¿no, colega? Como que ya piensan que es Sí, la sí. panacea de la psicología, pero pues obviamente tiene sus bases en las corrientes humanistas, psicoanalítica, etcétera. Pero bueno, colega, hasta aquí termina esta parte de los enfoques y nos regresamos al TOC. Así es, y bueno, me gustaría contar un poquito la historia, breve historia del TOC. Se menciona, bueno, que en la época antigua los síntomas del TOC se han descrito en textos antiguos como el Corpus Hippocraticum, siglo V antes de Cristo, y los escritos de Galeno en 129 al 216 después de Cristo. En la época antigua los síntomas del TOC se atribuían a la posesión demoníaca o a la influencia de los dioses, ¿no? En ese aspecto, pues ya hemos visto muchas cosas que lo atribuían a eso, ¿no? En la Edad Media, pues los síntomas del TOC se consideraban un signo de debilidad o moral espiritual. Los tratamientos para el TOC en esta época incluían la oración, la penitencia y el exorcismo. En el siglo XVII y XVIII, el médico francés Philippe Pinel en 1745-1826 describió un caso de melancolía con obsesiones en su libro Nosología Filosófica. El médico alemán Johann Christian August Heinroth, a ver si lo dije bien, utilizó el término obsesión para describir los síntomas del TOC en su libro Lecciones de Psiquiatría. Además, en el siglo XIX, el psiquiatra francés Jean-Étienne Dominique Esquirol describió el TOC como una monomanía en su libro de las pasiones. El psiquiatra alemán Karl Westphal utilizó el término neurosis obsesiva para describir el TOC en su libro de agorafobia. En el siglo XX, el psicoanalista austriaco Sigmund Freud describió el TOC como una neurosis de angustia en su libro Inhibición, Síntoma y Angustia, ¿no? Que es un poquito lo que nos mencionabas. Y además, bueno, el psiquiatra estadounidense David Rappaport desarrolló la teoría de que el TOC era un trastorno de la función del yo en su libro La estructura del proceso psicológico.
Además de que, bueno, en la década de 1980 se desarrollaron los primeros tratamientos efectivos para el TOC, incluyendo la terapia cognitivo-conductual y los medicamentos antidepresivos. Además, bueno, en la actualidad el TOC se considera un trastorno complejo que involucra la interacción de factores genéticos, neurobiológicos, ambientales y psicológicos. Los tratamientos para el TOC incluyen la terapia cognitivo-conductual, los medicamentos antidepresivos y tratamientos combinados. La investigación continúa para entender mejor la causa y el tratamiento del TOC. No, colega, no sé si hasta aquí quieras mencionar algo, ¿no? Pues sí, mira, bien interesante esto que comentas porque tiene su historia, ¿no? El TOC, pero pues al final de cuentas la base fue esta, ¿no? Ya la más clara, porque todo esto que mencionas, pues sí, definitivamente ahí englobaban a un montón de trastornos mentales, ¿no? Que como comentas, bien interesante eso de cómo un montón de trastornos mentales los llevaban a ese punto incluso de las situaciones demoníacas y la brujería, ¿no? Imagínate cuántas mujeres, porque pareciera que en la historia nada más había brujas y no brujos, ¿no? Siempre se habla que las brujas y las brujas, ¿no? Quemaron precisamente porque padecían trastornos mentales, ¿no? Entonces, en ese entonces una enfermedad era considerada una situación demoníaca y pues terminaban quemándolas, incluso torturándolas y cosas bien terribles, ¿no? Pero, por ejemplo, hay una frase de Sigmund Freud que está bien interesante y me gusta mucho porque dice que él menciona que cómo hemos evolucionado, ¿no? Anteriormente se quemaba a las personas, ahora se conforman con quemar mis libros, ¿no? Así comentó Freud cuando los nazis empezaron a quemar todos los libros que tenían que ver con el psicoanálisis y otras ciencias, ¿no? Entonces, ese es el punto, ajá, de cómo va esto. Pero el término de neurosis obsesiva es el primero que queda ahí como claro, ajá, en el que ya se empieza a manejar ya como un trastorno mental, ya ahí bien identificado, y ya después en la década de los 70 es donde se empieza a convertir en lo que ahora conocemos como el TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Pareciera que es como una especie de línea de tiempo, ¿no? Cómo va avanzando el concepto, pero en realidad no, porque en la década de los 70 lo que sucedió fue una ruptura total con este concepto, ¿ah? No fue como que ahora lo vamos a ir convirtiendo y le vamos a ir sumando nuevos descubrimientos. En realidad trataron de eliminarlo, así cortaron tajantemente y lo quisieron dejar de lado. Como te comento, en la psiquiatría clásica y en el psicoanálisis todavía se maneja así, ¿no? Como la neurosis obsesiva. Ahorita voy a platicar un poquito de la neurosis obsesiva. Pero a partir de la década de los 70, colegas, lo que pasa es que empiezan a haber estos nuevos hallazgos, ¿no? Neuroanatómicos, neurofisiológicos, incluso ya las neurociencias ya se empiezan a sentar, que en la actualidad pues es así como que la base de muchas cosas, ¿no? Las famosas neurociencias, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la psicología las neurociencias están entrando, pero de lleno, ¿no? A lo que es la psicología. Y a mí me gusta mucho porque me agrada esa parte de las neurociencias donde corroboran y donde reafirman muchos conceptos psicoanalíticos, ahora con otros nombres, obviamente, ajá, pero ahí está el punto, ¿no? Sin embargo, como le hemos comentado en otros podcast, colega, el riesgo está que ahora se quiera centrar todo en el aspecto fisiológico y se deje de lado peligrosamente el aspecto mental, ¿no? Todos estos aspectos abstractos. Pero bueno, ¿por qué sucede esta como especie de ruptura? Más que de un concepto que va avanzando y evolucionando, más bien parecía una ruptura. Porque estas, nuevos estudios, hallazgos, pues ya se enfocan en lo que, como comentaba ahorita, ya en el aspecto neurofisiológico, en el aspecto bioquímico, incluso hasta en infecciones, ¿no? Que pueden generar algunas infecciones que llegan al sistema nervioso, pueden generar trastornos mentales, por eso la importancia de hacer el diagnóstico diferencial. Pero es eso, ¿no? Como lo vemos como cómo ha ido evolucionando, pero más bien desde mi punto de vista pareciera que trataron de quitar esto como si no hubiera existido y ahora meten al trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Como una especie de nueva enfermedad, ¿no? Pero trastorno porque ya
se basan en muchos factores, ¿no? Desde lo hereditario, lo genético, todo eso ya va ahí en el TOC, ¿no? Es lo que quería comentar Así es. ahorita al respecto, colega. Sí, 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 y si me lo permites, pues bueno, vamos a hacer otro caso hipotético Ujú, acerca de este ujú. trastorno, ¿no? En este A caso, ver. bueno, es Ana, otra vez Ana, que con 28 años. Ella es diseñadora gráfica, ¿no? En cuanto Aprovecho a para los mandarle un síntomas, saludo ajá. para mandarle un saludo a todas las Anas. Sí, Adelante, así es. Bueno, colega. recordemos que es un caso hipotético, ¿no? Entonces, Sí. en este caso, las obsesiones o los síntomas serían, en cuanto a obsesiones, son el miedo a la suciedad y a los gérmenes. En este caso, el miedo a que su casa se queme debido a un incendio. Además de que tiene miedo a que alguien se lastime debido a su negligencia. En cuanto a las compulsiones, Ana lava sus manos durante 20 minutos varias veces al día. Verifica si los electrodomésticos están apagados y si las puertas están cerradas con llave varias veces al día. Organiza sus objetos personales de manera precisa y simétrica. Realiza rituales de protección antes de dormir, como encender y apagar las luces varias veces. En cuanto a la historia de Ana, siempre ha sido una persona ordenada y perfeccionista, pero después de un incidente en el que se quemó la cocina de su apartamento debido a un olvido, comenzó a experimentar síntomas de ansiedad y obsesión. Impacto en la vida diaria, los síntomas de Ana han afectado significativamente su vida diaria. Pérdida de tiempo. Ana pasa horas al día realizando sus compulsiones, lo que le impide cumplir con sus responsabilidades laborales y personales. Dificultad en las relaciones. Ana se siente avergonzada de sus síntomas y ha comenzado a evitar a sus amigos y familiares, lo que ha afectado negativamente sus relaciones. Problemas de salud. El estrés y la ansiedad constantes han afectado la salud física de Ana, causándole problemas de sueño, dolores de cabeza y problemas digestivos. Además, bueno, en cuanto al tratamiento, Ana ha comenzado a recibir tratamiento con un psicólogo especializado en trastornos obsesivo-compulsivos y el tratamiento incluye terapia cognitivo-conductual. Ana está aprendiendo a identificar y cambiar sus patrones de pensamiento negativos, a desarrollar habilidades para coping con la ansiedad. Bueno, aquí aprovecho para que vayan a ver el podcast anterior que vimos donde hablamos de coping, ¿no? Con respecto al trastorno de bipolaridad. Además, bueno, en cuanto a la exposición y prevención de respuesta, Ana está siendo expuesta gradualmente a las situaciones que le causan ansiedad, mientras que se le enseña eh, a evitar realizar sus compulsiones, ¿no? Además, en cuanto a la medicación, Ana está tomando un medicamento antidepresivo para ayudar a controlar sus síntomas de ansiedad y depresión. Es importante destacar que el tratamiento para el trastorno obsesivo compulsivo es individualizado y puede variar dependiendo de las necesidades específicas de cada persona, ¿no? Y aquí pues también hago notar algo, ¿no? Es como en el caso de los médicos, ¿no? Los médicos tienen que ver a la persona para tomar en cuenta edad, para tomar en cuenta físico, fisiología, en este caso rituales, qué sé yo, en este caso para saber cómo se alimenta o los hábitos que le generan, qué sensaciones tiene, si es sensible, si no. Y todo esto puede tener una connotación diferente en cada paciente. Entonces un poquito hace notar esto porque el psicólogo también hace eso con cada paciente. Entonces no necesariamente un tratamiento que nombremos aquí es igual para todos, ¿no? Podría cambiar dependiendo de la persona que tengamos enfrente y de sus simbolizaciones y de las cosas que ve hacia la vida, su sentido de vida y muchas cosas pudieran variar en cuanto al tratamiento. Entonces, no sé si hasta aquí quieras mencionar algo, colega. Sí, digamos que aquí podemos mencionar las principales terapias, ¿no? Para poder contrarrestar estas situaciones, porque sí hay que tener en cuenta que una persona con eh, trastorno obsesivo compulsivo se ve en situaciones muy severas, ¿no? No es una cuestión nada más como creemos que
la persona que limpia mucho su casa y, qué bonita la tiene, ¿no? O la persona que trabaja mucho, bueno, pues ganará bien, ¿no? Y cosas así que a veces se parece, como que son parte de, ¿no? Que también hay que entender que hay personalidades obsesivo-compulsivas que logran llevar esa parte obsesivo-compulsiva a un factor, entre comillas, positivo, porque les trae frutos de una o de otra manera, ¿no? Pero sí es interesante verlo así, ¿no? Por ejemplo, una persona que acumuladora, ¿no? Que también entra en esto, ¿verdad? Las personas que acumulan y guardan y nada quieren soltar porque igual y lo van a ocupar algún día o algún año de estos, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones uno lo vería como que, ¿para qué guarda todo el que lo tire? Pero va más allá, ¿no? De lo que sucede en la mente de esa persona, pues generan demasiada ansiedad, estrés, mucha tensión y esto, pues tarde o temprano, se refleja en enfermedades físicas, ¿no? Lo que llamamos somatización, ¿no? O factores psicosomáticos, ¿no? Que algo psicológico lo vamos convirtiendo en algo somático, es decir, en algo del cuerpo, ajá. O estas famosas conversiones, ¿no? Que ya cuando hablamos de algo psicosomático estamos hablando de síntomas principalmente. Cuando hablamos de una conversión, de un trastorno de conversión, ya muy probablemente estamos hablando ya de enfermedades tal cual diagnosticadas, ¿no, colega? Por eso es tan interesante esto, ¿no? Hay gente que colecciona un mundo de llaveros o de perfumes o de zapatos o qué sé yo, ¿no? Cada quien, ajá. Pero podríamos relacionarlo, ¿no? A una personalidad obsesivo-compulsiva o incluso a un trastorno obsesivo-compulsivo. Ajá, entonces, todo esto es bien interesante, ¿no? Porque cómo ir definiendo esto, pero hay que entender que son personas que sufren, ¿no? No es nada más que estén ahí, tengo esta forma de pensar y esta forma de actuar y ya, ¿no? Son personas que verdaderamente llegan a sufrir muchísimo porque a lo mejor ahorita mencionamos cuestiones que quizás se puedan venir a la mente, pero hay gente que se puede lavar 100 veces al día, ¿no? Y cómo tienen sus manos, ¿no, colega? Ya la piel totalmente desgastada, tienen hasta como llagas, todo cicatrizado, de tanto que se lavan las manos, pero no pueden contenerlo, ajá, porque en su mente eso lo están asociando a una situación que incluso es irracional o incluso hasta como una especie de alucinación, ¿no? Porque a veces hacen ese tipo de asociaciones, ¿no? Entre que si me lavo las manos, a lo mejor eso hace, vamos a ponerlo así, una persona que desde pequeña empieza a asociar situaciones negativas o inmorales o malas, por un esquema social, ¿ah? Por una situación social. Y esa persona tiene ese tipo de pensamientos. Entonces, por alguna situación en su vida, lo asocia a de manera inconsciente, si yo me lavo las manos, entonces pareciera que me estoy lavando o estoy limpiando ese tipo de pensamientos malos, inmorales, ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que desde el punto de vista psicoanalítico, cuando tenemos nuestra forma de pensar, nuestra mente, o como decimos, nuestra psique, hay algo que llamamos el super yo, que es esa parte de nuestra mente o de nuestra psique que se rige por la moral, por los valores, por la ética, por las reglas, las normas, las leyes, ¿no? Entonces, cuando esa parte de nuestra mente cobra mucha fuerza, vamos a entender que hay tres, ajá, ello, yo y super yo. Ahorita hablo del super yo. Cuando cobra mucha fuerza es cuando nos puede llevar a ese tipo de situaciones, porque esa parte de nuestra psique o esa estructura psíquica es castigadora, ajá, nos hace sentir culpa. Entonces, tenemos que reaccionar ante ese tipo de pensamientos y hacer algo como para tratar de disminuir nuestra ansiedad. Ese es enfoque psicoanalítico, ¿no, colega? Tenemos por el otro lado el ello, que es el que siempre nos lleva a cubrir nuestras necesidades, satisfacer nuestros placeres de manera inmediata si es posible, ¿ah? Y está el yo, que es el que trata de regular a estos dos, al ello y al super yo, pero enfocado o a partir del principio de la realidad, es el que trata de equilibrar, ¿ah?
Pero normalmente cuando una persona se habla que tiene una neurosis obsesiva, en este caso desde el punto de vista psicoanalítico, quiere decir que el super yo pues está cobrando más fuerza y está aplastando al yo, ajá, y al ello también, ajá. Ese es digamos, un punto de vista psicoanalítico, ¿no, colega? Con respecto a esto, más adelantito voy a hablar de un caso así brevemente, del psicoanálisis, un caso famoso de Sigmund Freud, el hombre de las ratas, ¿no? Así se le decía este caso, pero un poquito más adelante. Te escucho, colega. Está muy bien. Por ahí me gustaría, a lo mejor ahorita es un buen momento para aclarar los mitos y realidades, ¿no? Acerca del Sí. trastorno obsesivo compulsivo en cuanto a que hay creencias populares y mitos, ¿no? Respecto a esta temática. Y el mito, un mito, sería que las personas con TOC son limpias y ordenadas, ¿no? Una realidad podría ser que, aunque algunas personas con TOC pueden tener compulsiones relacionadas con la limpieza y el orden, no todas las personas con TOC son así, ¿no? Ujú. Otro mito pudiera ser que el TOC es una debilidad o una falta de voluntad. La realidad es que el TOC es un trastorno neurológico que no se puede controlar con la voluntad. Además, otro mito pudiera ser que las personas con TOC son locas o psicóticas. Y la realidad sería que el TOC es una psicosis, no es una psicosis, Ujú. perdón, y las personas con TOC no están locas, ¿no? O sea, sería aclarar este tema. En cuanto al mito del TOC, se puede superar, el TOC se puede superar con la terapia o medicación. La realidad es que aunque la terapia y la medicación pueden ayudar a controlar los síntomas del TOC, no hay una cura para el trastorno. Otras cuestiones de ideaciones y pensamientos comunes podría ser que hay pensamientos intrusivos, o en cuanto a los pensamientos intrusivos, las personas con TOC pueden experimentar pensamientos intrusivos como miedos a la suciedad, a la violencia o a la muerte. Miedos a la incertidumbre, las personas con TOC pueden experimentar miedos a la incertidumbre y a la falta de control. Además, bueno, hay necesidad de certeza en cuanto a que las personas con TOC pueden sentir la necesidad de certeza y control de su entorno. Hay pensamientos catastrofistas. Estas personas pueden experimentar pensamientos catastróficos como creer que que algo terrible sucederá si no se realizan ciertas acciones. Además, bueno, algunas realidades del TOC pudieran ser que el TOC es un trastorno neurológico, se caracteriza por alteraciones en la función cerebral, especialmente la corteza prefrontal y en el sistema límbico, ¿no? Además, el TOC puede manifestarse de diferentes maneras como compulsiones relacionadas con la limpieza, el orden, la simetría, etcétera. También el TOC puede afectar a cualquier persona, independientemente de su edad, género, raza o nivel socioeconómico. Además, el TOC se puede tratar con terapia y medicación, aunque no hay una cura para el TOC. La terapia y la medicación pues pueden ayudar a controlar estos síntomas que como ya lo hemos mencionado, a mejorar la calidad de vida de las personas con TOC. Y a mí me gustaría, la verdad es ahorita no lo tengo bien definido, colega, pero eh, hay un programa, pues un video perdón, en YouTube que habla mucho acerca de estos trastornos, ¿no? Es un programa español eh, en donde a mí me ha tocado ver, pues, no sé, donde hablan de esquizofrenia, donde hablan de desempleados, etcétera, y literalmente no es una conferencia como tal, sino que te ponen a personas desempleadas, o en su defecto si hablan de esquizofrenia, pues ponen esquizofrénicos, y ellos desde su punto de A vista se exponer su ponen a caso. hablar de estas temáticas, ajá. Y la verdad es que te aclara muchas cosas, ¿eh? O sea, sí te termina aclarando la temática. Pues yo sinceramente en su momento acerca de los esquizofrénicos sí pensaba como que pues sí podía rayar en la locura, ¿no? O sea, siendo psicólogo. Entonces de repente cuando ves esto, este tipo de programas te aclara muchas cosas, ¿no? De ahí me di cuenta tanto con psicóticos como con esquizofrénicos que de algún modo pueden estar muy coherentes, pueden llevar una vida, si no normal, o más parecido en cuanto a que pueden trabajar, pueden estar conviviendo con su familia, siempre y cuando estén medicados en terapia.
y es una realidad entonces que este tipo de personas no deben de ser pues maltratadas ni minimizadas ni en ese aspecto, ¿no? Por su trastorno, pero sí es cierto que pues tienen una mejor calidad de vida si son tratados, ¿no? No sé si respecto a esto, colega, tú quieras mencionar algo, ¿no? Sí, pues nada más reforzar esa parte, ¿no, colega? Que sí, hay que entender que es importante un diagnóstico porque la persona así va a saber qué es lo que tiene, porque como lo hemos comentado en otros podcasts, cuando hemos platicado sobre otro tipo de trastornos y situaciones psicológicas o conflictos emocionales, etcétera. eh, Muchas veces no saben qué es lo que padecen, ¿no? Ellos tratan de llevar su vida como pueden, pero lo presentan, ¿no? Presentan este tipo de rasgos, de conductas, de pensamientos, de distorsiones cognitivas, de situaciones emocionales, que les aquejan. Entonces, pero no saben, ajá, hay veces que, por ejemplo, ven ese programa que comentas o a lo mejor nos escuchan a nosotros, entonces yo posiblemente tenga TOC, ajá, porque muchas veces no lo saben, entonces por eso es importante, ¿no? Que si alguien tiene conocimiento o vio un podcast, un documental o información en internet o un libro que empezó a leer, no sé, de alguna forma, o incluso una película, ¿no? Como esta que nos vas a platicar ahorita, este, hay gente que se empieza a identificar y, caray, yo tengo eso, ¿no? Ay, caray, yo soy así y yo hago eso, ¿no? O hay gente que puede estarlo viendo y, ay, mi tío, ¿no? Pues como que tiene estas características, o mi amigo, o mi compañera de la escuela o del trabajo, ¿no? Entonces, ahí es donde pueden aportar, ¿no? En ese sentido, oye, ¿qué crees que estaba viendo esto? Obviamente hay que hacerlo con sutileza, ¿no? Porque no podemos llegar y decirle, oye, tú tienes TOC porque yo vi esta película. Pues no, no, no es así el asunto, ¿no? Así como que llega y se la suelta. Pues me va a decir, no, pues el que lo ha de tener eres tú, ¿no? Yo ni sé qué sea eso. Pero bueno, el punto es ese, ¿no? Colega, ir descifrando esta parte de lo del TOC, ahorita que ya mencionabas algunas características, pues obviamente en este podcast vamos a ponerlas, principalmente yo voy a hacerlo en base a lo que es el DCM, ¿no? Digamos, o al CIE, ahí nos ponen ahí, digamos, los rasgos, ¿no? Del trastorno obsesivo compulsivo. Entonces, vamos a ponerlo así, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo, ahorita me voy a basar más en lo que es el CIE, como hemos platicado en otros podcasts, es este manual de trastornos mentales y de la personalidad que es elaborado por la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo así. Y también está el DCM, que es por la Asociación Psiquiátrica, ¿no? Eh, Americana, ¿no? La app, como dices. Bueno, sí, entonces, pero ahorita me baso más en lo que nos dice el CIE, así literal, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo se caracteriza por la presencia de obsesiones o compulsiones persistentes o más comúnmente ambos, A veces puede ser uno, a veces el otro. Normalmente pueden ser obsesiones, Cuando hay compulsiones, seguramente hay obsesiones, pero a veces podría presentarse nada más la parte obsesiva, es decir, la parte del pensamiento, sin necesariamente llevarlo a la compulsión, o como dice aquí, o como ambos, ¿no? Las obsesiones son pensamientos recurrentes y persistentes, es decir, están aquí todo el tiempo, nos llegan y no hay forma de controlarlos cuando la persona no tiene las herramientas. Imágenes o impulsos, urgencias que son molestos, no deseados y se asocian comúnmente con la ansiedad, porque obviamente esto que está ahí dando vueltas y me está generando preocupación, me lo quiero quitar de encima y no puedo, pues va a generar ansiedad. La persona intenta ignorar o suprimir las obsesiones, es lo que comentábamos hace ratito, o neutralizarlas mediante la realización de algunas conductas o actos, que es lo que llamamos la compulsión. Como decía ahorita con el alcohólico, viene a la mente esa idea obsesiva, esa imagen
o ese pensamiento que está ahí persistente, dando vueltas de que necesito el alcohol porque el alcohol me tranquiliza, o porque el alcohol me hace sentir bien, o porque el alcohol me relaja, o porque el alcohol me duerme, lo que sea, ajá. Y después viene la compulsión, que es agarrar y tomar, ajá. Bueno, las compulsiones son comportamientos repetitivos como los actos mentales repetitivos que la persona se siente impulsada a realizar en respuesta a una obsesión, de acuerdo con normas rígidas o para lograr una sensación de integridad. Ajá, esto de integridad es así como que integrar ese acto o esa conducta compulsiva al pensamiento para disminuir la ansiedad o el padecimiento, lo que esté sufriendo la persona en ese momento. Para que se diagnostique el trastorno obsesivo compulsivo, las obsesiones y las compulsiones deben llevar mucho tiempo. Por ejemplo, tomar más de una hora al día, ¿no? Por ejemplo, si más de una hora al día estoy dedicándole a algo una y otra y otra y otra vez, por ejemplo, me voy a ir y, ay, no, pero tengo que revisar la estufa y me regreso. Y ya me voy, sí la revisé, a veces como que se olvida, ¿no? Porque la ansiedad genera eso, bloquea emocionalmente y después ya ni me acordé que sí, ya la había revisado y me regreso, ¿no? Porque se me olvidó. Pero hay veces que sí lo sé, pero quiero repetirlo una vez más para quitarme esa espinita, ¿no? O esa preocupación, pero así lo puedo hacer 10, 20 veces, ajá. Y obviamente eso me va a quitar tiempo. Pero hay otras veces que lo hago, no necesariamente porque se me olvidó, porque ya sé que lo reviso una y otra vez, ahora sí ya estoy bien seguro que ya lo revisé 50 veces, ¿no? No, hay veces que es como un patrón que asociamos de manera inconsciente con que si yo reviso 20, así tal cual, si yo reviso 20 veces la estufa, con eso evito, se le llama pensamiento mágico a esto, con eso yo evito que haya una explosión en la casa por acumulación de gas. Porque si lo reviso 19 o 18 o 15, no, hay ese riesgo de que puede explotar, ¿no? A ese grado puede llegar este tipo de situaciones, ajá, entonces, por eso se dice, ¿no? Que te tiene que quitar bastante tiempo y es muy desgastante mental y físicamente, ¿no? Y dar lugar a un malestar o deterioros significativos en lo personal, familiar, social, educativo, laboral o en otras áreas importantes de la vida de esta persona. Ajá. Y aquí viene algo bien interesante. Podemos incluir aquí en este concepto, ahorita en lo que acabamos de exponer, las neurosis anancásticas, ajá, o las neurosis obsesivo-compulsivas, que son los términos que ahorita te comentaba, ¿no, colega? Que suelen utilizarse. Sin embargo, de aquí debemos de excluir el comportamiento obsesivo-compulsivo que tiene que ver con la personalidad obsesivo-compulsiva o el trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad. Ajá. ¿Cuál es la diferencia, colega? Ahorita lo vamos a mencionar así a grandes rasgos, ya que estoy sobre esta situación. Ujú. Vamos a entender que una personalidad es una forma de ser, ajá, no así en el trastorno obsesivo-compulsivo, que es sobre ciertas cosas nada más, ajá, y aunque le afecte en otras áreas de su vida, no lo anda realizando en todos los aspectos de su vida. En una personalidad, así es la persona, ajá, puede ser muy ordenada, muy limpia, muy trabajadora, es su forma de ser. Pero aquí una de las grandes diferencias es que aparentemente en el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, la persona suele sobrellevar su vida con eso. Tendrá a lo mejor sus repercusiones con otras personas o cosas por el estilo, ¿no? Pero no es como en el trastorno obsesivo compulsivo, donde sí es un trastorno mental que aqueja a la persona, que tiene que ver la gran mayoría de las veces con una situación neurológica, colega, y por eso se requiere también el tratamiento farmacológico, ¿no? Y obviamente la psicoterapia, pero no nada más a la persona, sino a las personas que le rodean o conviven o viven con esta persona, ¿no? Entonces, a lo mejor ese es digamos, la parte donde quitamos o dejamos de lado el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, que ya lo podremos platicar en un podcast, cuando entremos de lleno a los trastornos de la personalidad, ¿no, colega? Pero ahorita esta es la parte importante sobre el trastorno obsesivo compulsivo
Y vienen varios, ¿no? Que van asociados a esto, ¿no? Ahorita menciono unos. Trastorno obsesivo compulsivo con una introspección de regular a buena. Ajá. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera se cumplen los rasgos o se ven ahí la parte de la definición de un trastorno compulsivo. Gran parte del tiempo el individuo es capaz de entretener la posibilidad de que sus creencias específicas por el trastorno pueden no ser ciertas. Esto es bien interesante, ajá. Como que se cuestiona, ¿no? De esas creencias o esas ideas irracionales, si las cuestiona esta persona, ajá, e incluso está dispuesto a aceptar alguna explicación de alguien o aceptar incluso que tiene que cambiar eso, ¿no? Esta es la parte, digamos, que se asoma a la parte de la persona que está sufriendo esto, pero sabe que está en lo incorrecto, sabe que está mal y que le está haciendo daño y puede buscar la posibilidad por sí misma, ajá, de atenderse, ¿no? Sin embargo, también está el trastorno obsesivo compulsivo con introspección deficiente o ausente, donde la persona no es consciente de esto, ajá, y por tanto, muy difícilmente va a buscar un apoyo, ¿no? A menos que gente cercana le eche la mano, ¿no? O que le apoye en ese sentido, ¿no? La mayor parte o totalidad de las veces la persona está convencida de que las creencias que tiene por el trastorno, ajá, son verdaderas y no puede aceptar una explicación alternativa, ¿no? O sugerencias, lo niega, ¿no? En automático. Ajá, entonces, ese tipo de situaciones están ahí, ¿no? Y también lo ponen aquí el trastorno obsesivo compulsivo sin especificación, que es donde pueden entrar un montón de situaciones, ¿no, colega? Sí, sí, Te claro. escucho. Nada más por ahí aclarar el programa que mencionaba, lo estuve buscando, se llama Eso no se pregunta. Y hay trastornos por ahí. El canal es de Telemadrid. Ahí ya he Mm, visto algunos de como el de TDA, de síndrome de Asperger, hay de trastornos alimentarios, hay de TOC precisamente, personas mayores, de alcoholismo, de Alzheimer, de enfermedades mentales. Entonces hay muchas cosas, ¿no? De VIH. Entonces, de repente, para erradicar un poquito la idea, ¿no? De que pues nada más nos vayamos a los conceptos o que pensemos que le pongamos etiquetas a una persona, ¿no? Ya, por ejemplo, ahorita que vi lo de VIH, ¿no? Que pensamos que puede ser contagioso, cosas así, ¿no? O sea, hay muchas personas que ya están atendiendo, que ya tienen pues un medicamento que los regula y no necesariamente es contagioso, ¿no? Entonces, pues tú puedes platicar, saludar a esa persona y no te va a contagiar nada, ¿no? Entonces, como este tipo de cosas, pues podemos hablar de los trastornos que a veces tenemos esa idea de que es malo, ¿no? O como te digo, o sea, si a pesar de que ya pasó el siglo XVIII, se sigue pensando, ¿no? Que es un asunto demoníaco todo este asunto, ¿no? Pero bueno, mm, al final de cuentas, bueno, me gustaría pasar también a esta temática de, bueno, mencionar algunos actores famosos que tienen TOC, ¿no? Ellos han dicho tener TOC. Está sí, Charlize Theron, la actriz ha confesado que tiene un problema serio con el TOC e incluso le cuesta dormir. Katy Perry, la cantante, ha admitido que tiene TOC, lo que puede causarle episodios de ansiedad cuando su rutina se altera. David Beckham, el exfutbolista inglés, ha hablado de su lucha con el TOC, que lo lleva a necesitar que todo esté ordenado y en línea recta. Leonardo DiCaprio, el actor, ha admitido que ha luchado con el TOC, especialmente después de interpretar Howard Hughes en la película de El Aviador. Cameron Díaz, la actriz, ha confesado que tiene un temor excesivo a los gérmenes, lo que le lleva a limpiar constantemente. Justin Timberlake, el cantante, ha hablado sobre su lucha con el TOC, que lo lleva a necesitar que todo esté organizado y en fila. Woody Allen, el director de cine, ha hablado sobre sus propias obsesiones, incluyendo la hipocondria. Michael Jackson, el cantante, ha sido descrito como alguien que estaba obsesionado con los gérmenes y usaba mascarilla para protegerse. Albert Einstein, se ha especulado que el famoso científico pudo haber tenido TOC, ya que repetía frases compulsivamente. Pues no sé si quieras mencionar algo al respecto, colega, pero bueno, la verdad es que estos personajes que hemos mencionado son muy exitosos, ¿eh? Me llama la atención que
vaya relacionado a lo mejor con carreras exitosas, ¿no? Este trastorno. No sé si quieras mencionar algo al respecto, colega. Sí, por ejemplo, algunos de los casos que mencionas sí se podría identificar el TOC, ¿no? Y en otros no, a lo mejor en otros estaríamos hablando del trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, ajá, los que quedan así como que posiblemente o pareciera que, más bien a mí me suena como que lo que habría que definir es si era un TOC tal cual, así como dicen, un trastorno obsesivo compulsivo puro, o un trastorno de la personalidad obsesivo compulsiva, ¿no? A lo mejor nada más en ese caso, ¿no? Pero fíjate que aquí, colega, algo que sería interesante, voy a regresar un poquito a lo que es el psicoanálisis. Desde la perspectiva psicoanalítica, colega, siempre se va a relacionar esta situación de las obsesiones con pensamientos que aquejan a la persona, que obviamente asocia a situaciones traumáticas, a frustraciones, a malestares de todo tipo, ¿no? Al fracaso, a la angustia, a problemas que pueda tener la persona en su psique, y esto hace que se active desde la perspectiva psicoanalítica, manejamos lo que son los mecanismos de defensa mentales, que a veces se vuelven patológicos y generan este tipo de sintomatologías, ¿no? Entonces, en este caso, se habla que el mecanismo de defensa que se activa en las personas es la represión. Ajá. La represión es ese intento inconsciente de guardar, de ocultar, de meter hasta lo más profundo del ser, esa parte de pensamiento que puede generar conflicto ante la realidad. Ajá, como te comentaba hace ratito, como les comentaba también a quienes nos hacen favor de vernos, eh, esta situación tiene que ver con nuestra estructura psíquica, donde esa parte que es moral, que es rígida, que es castigadora incluso, trata de reprimir, ajá, y entonces a eso se le llama mecanismo de defensa principal o primario. Ajá, hay, digamos, mecanismos de defensa primarios y secundarios. Entonces, cuando la represión se lleva a tal extremo por el individuo, porque estamos hablando que tiene muchas situaciones de experiencia desde la infancia, desde la niñez, que la persona actúa ya de esta manera o así funciona su psique. Ajá. Entonces, ¿qué sucede aquí, colega? Que cuando la represión es tan fuerte, va a generar otros mecanismos de defensa que se les llama secundarios. Ajá. Y aquí vamos a hablar a lo mejor brevemente, a lo mejor igual en una de esas nos aventamos un podcast para hablar de los mecanismos de defensa, ¿no? Pero aquí se habla que hay cuatro mecanismos de defensa principales, secundarios, ¿no? El primario, es decir, la base, el principal, sería la represión. Ajá. Hay otros mecanismos, pero bueno, ahorita hablamos de este primario, que es la represión, y a su vez va a generar otros mecanismos de defensa secundarios. Ajá. Uno de ellos se llama la escisión. Ajá. La escisión que puede ir hacia un pensamiento, hacia un deseo, hacia una idea, o incluso hacia una fantasía, ajá, o hacia una ilusión de la persona. Ujú. Otro mecanismo de defensa es el aislamiento. Ajá. Aísla, ¿no? Digamos, el síntoma obsesivo de esa persona, como que lo aísla de todo lo demás. Ajá. Y en automático viene otro mecanismo de defensa que se llama anulación retroactiva. Ajá. ¿Qué es esto, no? Es una acción que anula al pensamiento que se está aislando, ¿no? A ese pensamiento que tiene que ver con la parte obsesiva de la persona. Ajá. Y viene lo que es el síntoma compulsivo, es decir, actuar. Ajá. A esto le añadimos otro mecanismo de defensa que se llama formación reactiva. Hacemos lo contrario o decimos lo contrario de lo que estamos pensando. Esa es la formación reactiva. Ajá. Eh, a lo mejor en una forma muy común de verlo, a lo mejor hasta absurda, vamos a ponerlo así, es la hipocresía, ¿no? Llega una persona que no me cae bien, a lo mejor que hasta me cae muy mal, no la soporto, pero la saludo, hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Esa es una formación reactiva. Ajá. Pero a lo mejor aquí vamos a entender lo que es una situación en la que la persona se da cuenta, entonces ya no estamos hablando de un mecanismo de defensa porque hay que entender lo que normalmente los mecanismos de defensa son inconscientes.
Aquí yo sé que me cae mal, pero hipócritamente le voy a decir, ay, qué gusto verte, ¿no? Ahí no entraríamos en eso. Aquí la situación se daría si yo actúo así de manera inconsciente. Hola, ¿cómo estás, no? Pero no hago conciencia de que mi actitud está siendo como que amable, como demostrándole que qué gusto verlo cuando en realidad no me genera ningún gusto, ¿no? Pero la formación reactiva es así, colega, ajá. Y podríamos hablar de los mecanismos de defensa y poner varios ejemplos, pero en este caso, ese sería el asunto, ¿no? Con la formación reactiva, esos son los mecanismos de defensa que se presentan en lo que es la neurosis obsesiva. Ajá. Eh, una persona que puede contestar, ¿no? ¿Y cómo estás? Bien. Y se acabó, ¿no? Ajá. Es decir, solo lo dice, pero a manera de no ahondar, ajá, en que a lo mejor no está tan bien, ajá. ¿O qué piensas que tienes? Nada, ajá, cuando en realidad tiene muchas cosas, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones se presentan en la neurosis obsesiva y se analiza porque hay que entender, colega, por ejemplo, en el psicoanálisis se utiliza mucho el diagnóstico en base a los mecanismos de defensa que está presentando el paciente o en base a los síntomas, entendiendo que los síntomas normalmente son el resultado de los mecanismos de defensa que está utilizando esa persona en su vida, en su entorno, para supuestamente buscar una adaptación. Ajá, al medio. Eso es lo que ahorita te comentaría con respecto a los mecanismos de defensa, colega. Ya cuando tú entres a platicarnos sobre esta película, yo me voy a ir al caso de, a lo mejor más emblemático de Sigmund Freud, que es el hombre de las ratas. Adelante, colega, te escucho. Claro. Sí, no, y ya viene la temática, nada más que igual acepto el reto, de hablar de los mecanismos de defensa, una temática muy, muy importante, así es que bueno, ya esperarán por ahí nuestro programa de los mecanismos de defensa. Parece Vale. que muchos, incluido yo, respecto aunque tengo el enfoque humanista y me apego muchas veces a los mecanismos de defensa para, pues a lo mejor dar un ejemplo al cliente acerca de lo que pudiera estar experimentando, porque muchas veces pues la terapia se trata de darse cuenta, ¿no? Entonces cuando tú le ayudas a describir algún síntoma o algo que puede estar sintiendo por dentro, le estás aclarando, le estás ayudando a que o ella se dé cuenta, ¿no? Entonces es Le estás importante tener esos ayudando a hacer, conocimientos le estás consciente ayudando a hacer e inconsciente. conciencia, ¿no? De algo inconsciente, exactamente, colega. Claro, entonces ya más adelante, Así ahorita es. nos vamos a continuar con las temáticas de los trastornos mentales, después vendrán los trastornos de personalidad y a lo mejor por ahí, a lo mejor en medio, a lo mejor al final, pues hacemos el programa de los mecanismos de defensa. Por por ahí de mayo, junio los van a estar viendo el programa, ¿no? Sí, Con no, esto de que hay muchos trastornos, ¿no? sí, Oye, colega, pues igual, si me lo permites, pues comenzamos con Mejor Imposible. Es la película de, pues ándale, efectivamente, que mejor mencionábamos de Jack sí, Nicholson, ¿no? Así es. sí, adelante. Bueno, lo describo un poquito. La película de Mejor Imposible en 1997 es una comedia dramática que sigue la historia de Melvin Udall, interpretado por Jack Nicholson, precisamente, un escritor de novelas románticas que padece trastorno obsesivo compulsivo, TOC. Melvin es un hombre misántropo y solitario que vive en un apartamento en Nueva York. Su vida cambia cuando conoce a Carol Connelly, interpretada por Helen Hunt, una madre soltera que trabaja como camarera en un restaurante que Melvin frecuenta. A medida que la película avanza, se muestra cómo el TOC de Melvin afecta su vida diaria y sus relaciones con los demás. Sin embargo, gracias a su relación con Carol y su hijo Melvin, comienza a cambiar y a superar algunos de sus síntomas. En cuanto a la explicación psicológica, se puede decir que el TOC es un trastorno mental caracterizado por la presencia de obsesiones y compulsiones que causan angustia e interferencia significativa en la vida diaria de la persona. Las obsesiones son pensamientos, imágenes o impulsos recurrentes e intrusivos que causan angustia. En la película se muestran las obsesiones de Melvin como su miedo a los gérmenes y su necesidad de seguir rutinas. En cuanto a las compulsiones, son comportamientos repetitivos o rituales que la persona siente la necesidad de realizar para calmar la angustia causada por las obsesiones. En la película se muestran
las compulsiones de Melvin como su necesidad de lavarse las manos constantemente y su necesidad de seguir un ritual específico para realizar tareas cotidianas. En cuanto al TOC, puede ser tratado con terapia cognitivo-conductual y medicamentos. La terapia cognitivo-conductual ayuda a la persona a identificar y a cambiar patrones de pensamiento y pensamientos negativos, mientras que los medicamentos pueden ayudar a reducir los síntomas de ansiedad y depresión asociados con el TOC. En la película se muestra cómo la relación de Melvin con Carol y su hijo ayuda a cambiar su comportamiento y a superar a algunos de sus síntomas. Esto puede ser visto como una forma de terapia, ya que la relación social y el apoyo emocional pueden ser beneficiosos para las personas con TOC. Algunas de las lecciones aprendidas, ¿no? La película Mejor Imposible ofrece varias lecciones aprendidas respecto al TOC y a su tratamiento. Eh, la importancia de la relación social. La relación con Melvin, con Carol y su hijo es fundamental para su cambio y superación de algunos de sus síntomas. La necesidad de buscar ayuda. Melvin no busca ayuda por su TOC hasta que conoce a Carol y su hijo. Esto destaca la importancia de buscar ayuda profesional para tratar el TOC, la posibilidad de cambio. La película muestra que es posible cambiar y superar algunos de los síntomas del TOC con la ayuda de la terapia y el apoyo emocional. En resumen, la película Mejor Imposible ofrece una visión realista y compasiva del TOC y su tratamiento. La explicación didáctica psicológica del TOC puede ayudar a los espectadores a entender mejor el trastorno y su impacto en la vida diaria de las personas que lo padecen. Así que bueno, hasta aquí, colega, no sé si quieras comentar algo, nada más ahí se me vino a la mente, igual a lo mejor a ti también, que pues gran parte de la trama, ¿no? de Mejor Imposible era que este cuate realmente no es que se relacione por gusto con la mesera, sino Ah, que un sí. día él llega a la cafetería y la mesera no está, entonces él va y la busca a su casa porque a él le gusta que la mesera lo atienda, ¿no? Y que efectivamente por eso es que se involucra en su vida, manda a que curen al niño porque tiene dinero, manda a que lo curen para que la mesera siga trabajando de mesera, ¿no? Nada Y más que en la el camino tienda. pues efectivamente que en el camino, pues medio se va como enamorando de la mesera, ¿no? Pero al principio era bien difícil de parte de él, como que decirle algo diferente, porque él le decía, ¿sí sabes cómo me llamo? Y él le dice, pues mesera, ¿no? O sea, te llamas mesera porque nada más eres alguien que me sirve, Sí. que me gusta que siempre me esté atendiendo, ¿no? Pero bueno, no sé si quieras comentar algo ya sea de la película o respecto a lo que se menciona por aquí, colega. Sí, sí, un poquito sobre la película, porque es bien interesante esa película. Obviamente la temática que estamos tratando aquí sobre el TOC tiene que ver en enfocarnos más en el personaje de Jack Nicholson, ¿no? Pero a su vez también los personajes de Helen Hunt y del otro personaje, de este muchacho que también sale ahí, que es con el que también convive. No me acuerdo cómo se llama el actor, que él es un homosexual, ajá, entonces, bien interesante cómo la Y el forma de ser perrito, ¿no? tanto de la, ¿perdón? Ajá, del perrito también, pero creo Y que se del llama perrito, Simón, ¿no? O Simón Bishop o Greg Hinner, ajá. no me El acuerdo, pero bueno, homosexual. lo Ujú. lo interesante aquí es cómo se empieza a relacionar con ellos, ¿no? Independientemente de que él lo que menos quería era hacer eso, pero sí, él llega al restaurante y todo bien metódico, sus cubiertos son de plástico, ¿no? En una bolsita y ella lo atiende como que ella entendió esa parte de ser de él y por eso sabe cómo atenderlo. Entonces, él, no nada más es esa parte, sino obviamente su ritual, ¿no? Su forma de pensar de si no me atiende ella, algo malo va a suceder, ajá, porque eso es lo que pasa con las personas con TOC. Piensan que algo malo va a suceder si no llevan esos rituales tanto mentales como conductuales, ¿no? Entonces, esa es una parte interesante del TOC, ¿no? Que son rituales que se llevan a cabo evitando supuestamente sufrir, pero obviamente el mismo trastorno en sí pues, es el que los hace sufrir. Esa es la gran paradoja ahí de ese trastorno, ¿no? Pero lo bonito aquí de esta película es cómo él se empieza a encariñar con ella, incluso hasta con el niño, ¿no? Porque él los quería de lejitos, él jamás hubiera hecho algo por ese niño si no necesitara de ella, pero se empieza a humanizar
porque él vive en su mundo, ¿no? Donde él es muy rígido, muy estricto, donde no se permite tener emociones, sin embargo las empieza a tener. Y la otra parte simpática es cómo el homosexual tiene una relación y en esa relación hay una problemática, a lo mejor para no contar mucho la trama, y gracias a esa problemática que surge, el homosexual que tiene el perrito no puede atenderlo, ¿no? El homosexual, lamentablemente, eh, sucede algo ahí, ajá, vamos a ponerlo así, y le deja el perrito a Jack Nicholson, ¿no? Entonces el perrito pues se vuelve un tormento, ¿no? Porque se hace del baño, se sube al sillón, el perrito todo desastroso, ¿no? Para colmo, ¿no? Dijéramos un perrito que siéntate y ahí se queda, no, le llevó un perrito bien inquieto, pero también es bien bonito cómo termina encariñándose con el perrito y cuando este muchacho va por su perrito, ¡ay! Ya no lo quiere soltar, ¿no? Y obviamente viene también esa parte de la historia donde viajan ellos juntos, ¿no? Esos personajes viajan y él con sus molestias, ahí es una parte bien clásica del psicoanálisis, con su neurosis, ¿no? A todo lo que da, me molesto, me enojo y todo eso por parte de Jack Nicholson, pero termina queriéndolos, ¿no? Termina generando un afecto, una estima por ellos, ¿no? Bien interesante esa película, pero sí se la recomendamos bastante, ¿no, colega? Sí, 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 creo que es pues típica o un clásico de los Un psicólogos que clásico. tenemos que ver. Así es. Y bueno, el personaje que hace de homosexual es Simon Bishop, o sea, en la película se llama Simon y lo interpreta Greg Kinnear. Greg Kinnear. Mm. También quería por ahí mencionar, este colega, otra película que pues me imagino que todos también hemos visto. La película se llama Tok Tok. Es una comedia dramática española de 2017 dirigida por Vicente Villanueva. La película sigue la historia de un grupo de personas que padecen de trastorno obsesivo compulsivo y que asisten a un grupo de terapia en un hospital psiquiátrico. La trama de la película se centra en la vida de estos personajes, cada uno con sus propias obsesiones y compulsiones, y cómo se relacionan entre sí y con su terapeuta, el doctor Mata. A medida que la película avanza, se muestra cómo cada personaje lucha con sus propias debilidades y cómo el grupo de terapia se convierte en un espacio de apoyo y comprensión mutua. La película también explora temas como la ansiedad, la depresión, la soledad y la búsqueda de la normalidad en un mundo que a menudo no entiende o no acepta a las personas con trastornos mentales. En general, Tok Tok es una película que busca concienciar sobre el TOC y otros trastornos mentales y que promueve la empatía y la comprensión hacia las personas que los padecen. Algunos de los personajes y sus respectivas obsesiones y compulsiones son Emilio, un hombre que padece de una obsesión por la simetría y la perfección; Lily, una mujer que tiene una compulsión por lavarse las manos constantemente; Ana, una joven que padece de una obsesión por la muerte y la enfermedad; Fernando, un hombre que tiene una compulsión por contar y realizar rituales numéricos. Cada personaje tiene su propia historia y su propio camino hacia la recuperación, y la película muestra cómo el grupo de terapia se convierte en un espacio de apoyo, de crecimiento para todos ellos. No sé si quieras mencionar algo. Bueno, nada más déjame decir algo complementario respecto a las terapias que están dando ahí el doctor Mata, ya que utiliza varias. En este aspecto utiliza la terapia grupal. El grupo de terapia liderado por el doctor Mata es un espacio seguro y de apoyo donde los personajes pueden compartir sus experiencias y sus sentimientos. La terapia grupal les permite aprender de los demás y encontrar estrategias para manejar sus síntomas. Además, hay un apoyo mutuo, los personajes se apoyan mutuamente y se convierten en una especie de familia, se ayudan a superar sus miedos y sus debilidades y se celebran los pequeños logros. Además está la exposición y prevención de respuesta. El doctor Mata utiliza la técnica de exposición y prevención de respuesta para ayudar a los personajes a superar sus obsesiones y compulsiones. Esta técnica implica exponer a los personajes
a las situaciones o objetos que desencadenan sus síntomas, pero sin permitirles realizar sus compulsiones. Además está la reestructuración cognitiva, donde el doctor Mata también utiliza la reestructuración cognitiva para ayudar a los personajes a cambiar sus patrones de pensamiento negativos y distorsionados. Esta técnica implica identificar y desafiar los pensamientos negativos y reemplazarlos con pensamientos más realistas o positivos. Además, bueno, está la aceptación y comprensión. La película destaca la importancia de la aceptación y la comprensión en el proceso de recuperación. Los personajes aprenden a aceptarse a sí mismos y a sus compañeros de grupo y a comprender que no están solos en su lucha contra el TOC. En resumen, la película muestra cómo la terapia grupal, el apoyo mutuo, la exposición y prevención de respuesta, la reestructuración cognitiva y la aceptación y comprensión pueden ser herramientas efectivas para ayudar a las personas con TOC a mejorar y a recuperarse en su tratamiento. No sé si hasta aquí quieras mencionar algo, colega. Sí, también esa película está muy buena. Ahora sí que la temática tiene que ver con eso, ¿no? Cómo ellos forman un grupo, se empiezan a apoyar y es como una especie de comedia, ¿no? Vamos a ponerlo así, ¿no? Sí. Y estas dos que hemos mencionado, ¿no? Son como una comedia. Lo, digamos, ponen como que lo ve uno hasta medio gracioso, ¿no? Lo que están viviendo no es así definitivamente, es muy severa esta situación para quienes lo padecen, pero a final de cuentas es una forma, ¿no? De acercarnos a lo que sería el trastorno obsesivo compulsivo a través de las películas. Y sí lo hacen de manera simpática, cómo van mostrando sus obsesiones, sus compulsiones, y en otros momentos no tan simpático, ¿verdad? Pero bueno, el punto es que de eso se trata, pero cómo también van generando un grupo de apoyo, ¿no? En el que pues ya incluso ya como que no pueden vivir sin eso, ¿no? Algo así como lo que sucede con los grupos doble A, ¿no? Que de repente ya no pueden dejar de ir al grupo, ¿no? Pareciera que cambiaron el alcoholismo ahora por el grupo, ¿no? Algunas veces, ajá, se oye medio crítico esto, pero muchas veces así es, ¿no, colega? Hay veces que a lo mejor aparentemente me quité ese aspecto de la adicción o de la dependencia, pero nada más me lo quité de una cosa y lo trasladé a otra, ¿no? Esa parte, ¿no? Que también se suele dar en la psicología, ¿no? El desplazamiento, ¿no? Que por cierto también es otro tipo de mecanismo mental, ajá, desplazar, ¿no? De aquí a este lado, ¿no? Lo que a lo mejor no puedo observar o analizar o aceptar en esto, lo desplazo a otra persona o a otro objeto, ¿no? Entonces, digamos que están bien interesantes estas películas, definitivamente se las recomendamos, ¿no? Hay otra que se llama Cuando los hermanos se encuentran con Dustin Hoffman y Tom Cruise, ajá. Y ahí uno de ellos son dos hermanos, uno tiene autismo y el otro al parecer tiene TOC. No recuerdo bien cómo va ahí esa parte del TOC, la verdad. Pero sí está bien interesante y creo que sí tiene que ver con esto, ¿no? El trastorno obsesivo compulsivo también, de uno y del otro, el autismo, ¿no? También está bien interesante esa película. Pues digamos que hasta aquí yo participaría en el asunto de las películas, colega. Sí, también por ahí hay una película que se llama Despertares. Esa nada más la platico a lo mejor. A lo mejor no tiene nada Mm, que ver con el TOC. Es con este personaje, ¿no? ¿Cómo se llama? Robert De Niro y Robin Robert Williams. De Niro. Sí, Robert De Ajá. Niro. Y esta película la comento principalmente porque me llama la atención cómo acá se habla de personajes que por medio de una pastilla pues despiertan, ¿no? Y Un tienen momentos medicamento. de lucidez a partir de un Ajá. medicamento que estaba a prueba y demás. El medicamento como tal después tiene su consecuencia donde los sí los despierta, pero con el tiempo pues ya otra vez se duermen, o bueno, no están dormidos, están en parálisis o algo así. Ujú. Entonces, de repente ahí ves como un circo dentro del hospital, ¿no? Todos bailando y recordando viejos tiempos. Está increíble la película,
pero a mí me lleva a a esta cuestión o este cuestionamiento que podemos hacer acerca de las medicinas y lo que a veces hemos criticado respecto a la dichosa cura, ¿no? O sea, qué es, qué es curar o qué se Mm. pretende con estos tratamientos en cuanto a que la persona también forma un hábito a partir del trastorno que está teniendo y muchos años vive en su trastorno, como bien lo dijiste, no es algo que sea de risa ni nada. Pues, claro, las películas lo hacen así un poquito comedia para que la gente lo entienda, pero la realidad es que el paciente está sufriendo, ¿no? Entonces, Mm. muchas veces, pues precisamente esta readaptación, este cambio de hábitos y demás, pues requiere más que eso. A veces, sinceramente, ya más bien es pensar en vivir así de por vida, ¿no? Con el tratamiento y con el cambio de hábitos, porque a final de cuentas ya no se puede regresar a como se era antes. Entonces, yo nada más pongo ahí sobre la mesa este tema, parece que una cura como tal pues no existe, más bien considero que a lo mejor hasta viene a ser como parte de como envejecer, ¿no? O sea, simplemente se envejece y ya, no es como que haya una vuelta a volvernos jóvenes y ya regresar a ser como cuando éramos pequeños o niños o demás, ¿no? O sea, simplemente hay un proceso de maduración y pues hay que vivirlo como tal, ¿no? O sea, con esto no estoy defendiendo el asunto de ya déjenos así o cosas así, no. Simplemente que, pues como ya lo vimos en el talk, hay por ahí un tema de referente a la cuestión orgánica, ¿no? Del sistema límbico y cosas así, pues en realidad estamos hablando de que a menos de que hubiera intercambio de sistemas límbicos, ¿no? O sea, que nos cambiaran todo el sistema Sí, límbico, pues entonces se podría hablar de una verdadera cura, ¿no? Más allá de eso. No sé si sí. quieras mencionar algo al respecto, Claudio. Ajá. Pues sí, mira, aquí esa es la parte importante, ¿no? Entender que la gente con el TOC sí pueden llevar una vida normal, vamos a ponerlo así, entre comillas, porque pues obviamente es una persona que va a tener que estar medicada, que debe de acudir a terapia. Entonces, pues si nos vamos a lo que identificamos como normal, pues todavía no sería así, ¿no? Digamos, una persona normal no necesita estar con tratamientos farmacológicos, ni psiquiátricos, ni psicológicos, ¿no? Pero en este caso se aproxima mucho, ajá. Entonces, esa es la parte importante, pero pues viene, digamos, el gran tema aquí, ¿no, colega? Del aspecto económico, ajá. El aspecto de tener acceso a esos servicios, pues ya lo hemos platicado también en otros podcasts, se complica demasiado, ¿no? Hay gente que tiene su seguridad social, pero de repente en el seguro, pues es difícil que les puedan dar atención y seguimiento a este tipo de trastornos por la cantidad de gente que recurre a ellos, que a veces está en medicamento, otras veces no, o la terapia, pues a veces les toca hasta dentro de 2, 3 meses, y si algo sucede cuando le toca, pues otra vez a esperar otros meses, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, y volvemos al punto, buscar, ajá, opciones, hay instituciones, hay organizaciones, ¿no? Que ayudan mucho a la gente, ajá. Entonces, siempre hay que buscar la opción, ¿no? Para tratar de vivir lo mejor posible y tratar de controlar la enfermedad o el trastorno, en este caso el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no, colega? Mira, te quería comentar al respecto de esto de las obsesiones o de las neurosis obsesivas. Sigmund Freud en 1909 hace una publicación que se llama A propósito de un caso de neurosis obsesiva, también conocido como el caso del hombre de las ratas. Ajá. Es bien interesante este caso. Se puede platicar mucho sobre él, ¿no? Pero ahorita nos vamos a centrar a lo mejor en lo principal, que sería precisamente la neurosis obsesiva, ¿no? Es un caso que habla de un abogado austriaco de alrededor de los 30 años, ¿no? Por ahí. Entonces busca la ayuda profesional después de participar en maniobras militares. Ajá. Había reconocido sus problemáticas, de alguna forma lo que mencionábamos hace ratito, ¿no? Que a veces sí logran hacer conciencia de las problemáticas que tienen, otras veces no. Ajá. Pero leyó, ajá, por la lectura de un libro de Freud, ajá, Psicopatología de la vida cotidiana.
También hay que mencionar que Freud en lo que es Tótem y Tabú también habla sobre las obsesiones, ¿no? Pero bueno, son ahí a lo mejor publicaciones que yo sugeriría a quien le llame la atención o le interese el psicoanálisis, ¿no? Entonces, una vez que se lo propuso, aceptó el tratamiento, ajá, digamos, lo que comentamos luego no son tan, factibles, ¿no? No tienen a lo mejor esa disposición para el tratamiento, hay veces que sí, ajá. Entonces, esta persona empezó a asociar con situaciones que tenía de problemática hacia su hermano, hacia su padre, ajá. Obviamente el acercamiento hacia la madre, entonces empezamos a ver ahí un complejo edípico que se llevó a trastornos mentales, en este caso llevarlo hasta la neurosis obsesiva, ¿no? Pero también le quedó muy marcado en la mente y eso fue lo que a lo mejor detona todo. Ajá. Él desde pequeño sufrió situaciones así severas, ¿no? Y todo eso. Entonces, a lo mejor para igual una de esas lo platicamos más extensamente, pero algo aquí bien interesante es cómo él escucha sobre una tortura china, ajá, en la que sentaban a la persona en un balde, ajá, y había ratas. Entonces le prendían fuego al balde y la rata, pues al tratar de buscar huir, se metía por el ano. Ajá. Y aquí entramos a lo que llamamos lo que en psicoanálisis se habla de la estructuración de la personalidad en base a las etapas psicosexuales. Hay una etapa psicosexual del ser humano que se llama la etapa anal. Ajá. Entonces, normalmente en el psicoanálisis freudiano se asocia a cada etapa, ajá, la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica, etcétera, algunos de los padecimientos que tienen los pacientes. Ajá. Eh, Aquí era bien interesante esto, ¿no? Cómo a esta persona se le queda tan grabada esa situación. Por ejemplo, ahorita al platicarlo, pues si alguien se lo imagina, pues igual le da escalofríos, ¿no? ¡Ay, qué tortura de ser eso que una rata esté metiéndose ahí por el ano para escapar! E imagínate ya que entra, ¿no? Lo que no hará ahí adentro. Entonces, era una tortura que a lo mejor uno ni se imagina, ¿no? Que puede existir tanta maldad en la gente, ¿no? Pero bueno, de eso se trata este caso, colega, donde esta persona desarrolla precisamente la neurosis obsesiva, y lo quería mencionar porque es uno de los casos emblemáticos, ¿no? En el psicoanálisis de lo que son las neurosis obsesivas, tratadas por Sigmund Freud, ¿no? Nada más así como a grandes rasgos, colega. Sí, 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 pues es muy interesante. De hecho, a lo mejor si me lo permites a mí, ya nada más para ir cerrando, que ya casi terminamos, pues me gustaría mencionar, nada más mencionar algunos medicamentos que se utilizan para esta temática del TOC, que son los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, pues que en este caso comúnmente utilizados son para tratar el TOC, ayudan a reducir síntomas de ansiedad y depresión. Por ahí están los antidepresivos tricíclicos, también pueden ser efectivos para tratar el TOC, ¿no? Por ahí, pues siempre creo que en cualquier aspecto se va a recomendar ejercicio regular, dieta saludable, técnicas de relajación. O sea, la realidad es que por ahí lo que se trata con cualquier cliente, paciente, etcétera, pues es de que tenga una mejor calidad de vida, ¿no? O sea, por ahí ya nada más, pues me gustaría mencionar también las últimas actualizaciones o ya lo último que se está tratando respecto al TOC. Hay avances modernos, actuales. Pues un avance importante es el uso de estimulación cerebral profunda que ha sido probada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, para tratar el TOC. En adultos esta técnica implica implantar electrodos en ciertas zonas del cerebro para tratar y estimular las células nerviosas y aliviar los síntomas del TOC. También está la estimulación magnética transcraneal, es otra opción de tratamiento que ha demostrado ser efectiva para reducir los síntomas del TOC. Esta técnica se utiliza se utiliza campos magnéticos para estimular las células nerviosas del cerebro y no requiere cirugía. Además está, en cuanto al futuro del tratamiento del TOC, es probable que veamos avances en la investigación genética y la neurociencia que podrían llevar a tratamientos más personalizados y efectivos. Además es posible
que la terapia cognitivo-conductual siga siendo un enfoque importante en el tratamiento del TOC, ya que ha demostrado ser efectiva para reducir los síntomas y mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Pues yo creo que sería hasta aquí, colega, de mi parte por respecto a lo que hay. Realmente nosotros, pues como psicólogos, tendremos que estar al tanto, ¿no?, de muchos de estos padecimientos, porque pues no estamos exentos de que en algún momento podamos atender a alguna persona, ¿no?, que si no tiene los rasgos completamente, pues que a lo mejor nos toque diagnosticar o algo así, ¿no? Entonces sí tenemos que estar actualizados también respecto a estas temáticas. No sé si tú quieras mencionar algo ya para ir cerrando, colega. Sí, claro, mira, vamos a decir una especie de resumen de lo que sería, ¿no? Entonces el TOC, ajá, digamos que los criterios, tienen que ver con que afecta la calidad de la persona, ¿no? Eso es bien importante entender, ¿no? Que estas ideas obsesivas, estos actos compulsivos, afectan la calidad de la persona, afectan otras áreas o en distintas áreas de la vida de esta persona, les consumen demasiado tiempo, ajá, no es una situación que, ay, pues como tengo toque, ordené esto y ya me voy, no, les lleva muchísimo tiempo porque a veces tienen esos rituales, ¿no? De que si tengo que hacer esto así, paso por paso, pero aquí a la mitad, esto no lo hice como debería de ser, según mi perspectiva, o mi forma de pensar, obsesiva, repito todo de nuevo, ajá, así todo el procedimiento, no es como si estoy preparando una, una receta, ¿no? De cocina y va paso por paso y pues que lleva 2 cucharadas de sal y yo le eché 1 y media y no me acuerdo si eran 2, pues repito la, este, toda la receta, ¿no? Si ya que lo voy a meter, no me acuerdo, no me acuerdo si sí le puse la cantidad exacta de sal, vuelvo a hacer todo, ¿no? Si voy a hacer un guisado ahí, lo preparo todo nuevamente. Ajá. Eso es lo que sucede con la gente con TOC, que se regresan al ritual, no es así como que lo hago, ya me salió, ya estoy tranquilo, ¿no? No, muchas veces sucede que van con todos sus rituales, con paso por paso, ajá, muy metódico, muy esquemático, y cuando aquí tengo una duda, me regreso a hacerlo todo de nuevo, ¿no? Entonces, es algo totalmente desgastante, ¿no? Y pues obviamente esto pues sí significa un sufrimiento evidente, ¿ah? Con pérdidas del contacto con las personas, a lo mejor pierden el trabajo, ¿cómo se llama ese programa que mencionas, colega? Este programa español que dices que ponen a la gente que lo está viviendo, es bien interesante en ese Eso no se sentido. pregunta. Ok, es Así llama. que no se pregunta, así se llama. Porque se me hace bien Así. interesante que inviten a la persona, ¿no? No a dar, como dices, una conferencia, ¿no? Sino que le inviten a exponer su caso, cómo lo están viviendo, y ahí nos damos cuenta que no es nada agradable. De hecho, es todo lo contrario, es muy desagradable, muy desafortunado. Entonces, sí es importante tener esta parte, ¿no? De que, pues, el TOC al final de cuentas está caracterizado por la presencia de estas ideas obsesivas que no se puede quitar la persona y que la atormentan y que la llevan a realizar actos compulsivos, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Bueno, vamos a entender entonces por obsesión los pensamientos o estos impulsos no deseados que se presentan ahí, que pueden ser ya sea ideas, creencias, imágenes, situaciones que están aquí en la mente, que son persistentes, que están ahí cíclicas, recurrentes, están ahí, la persona no se la puede quitar, como decías hace ratito, bien importante eso, así nada más porque no se esté esforzando, no. En realidad es algo que se sale de su control, ¿no? Y obviamente esto les genera demasiada ansiedad, mucha tensión, mucho estrés, angustia, todo eso ahí junto, ¿no? Y después llegan las compulsiones, ¿no? Que son esas conductas, pero como comento, no es algo que ya lo hice, ya no, a veces son repetitivas, una y otra vez, ¿no? En base a estos actos mentales, ajá, o incluso en la parte mental puedo estar realizando la compulsión, voy pensando así, 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 y otra vez, y ahí están, entonces un desgaste tremendo para la persona, ¿no?
eh, que realizan todo esto, pues obviamente les quema muchísima energía. Entonces, todo esto está asociado con actividades que, como mencionabas, de los neurotransmisores, de esos químicos que están ahí entre las neurosas, en ese espacio sináptico, ¿no? La serotonina, se comenta que a veces puede haber una reducción de serotonina, entonces se necesitará un fármaco que ayude a generar más serotonina. Otros trastornos obsesivo-compulsivos, colega, pueden ser el trastorno de acaparamiento, ¿no? Todo lo acaparo yo, el trastorno dismórfico corporal, que la persona tiene una obsesión con su cuerpo, a lo mejor tiene una pequeña cicatriz por aquí que pues nadie ve, a lo mejor más que estén, a ver, tienes ahí una cicatriz, pero esta persona se la ve como si tuviera la mayor cicatriz del mundo, ¿no? Y está duro y dale con eso, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, ¿no? La tricotilomanía, el trastorno de hurgarse la piel, de estarse ahí, rasque, ese tipo de situaciones, ¿no? Sin embargo, en estos casos el paciente presenta obsesiones y compulsiones limitadas a su trastorno. Ajá, o sea, hay que irnos de nuevo a lo que es el trastorno, el diagnóstico diferencial, ¿no? Entonces, hay que entender esa parte, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el tratamiento? Lo habíamos mencionado, ¿no? Normalmente tiene que ver en el aspecto psicológico, la terapia cognitivo-conductual. Hay veces que debemos de tener en cuenta que en el enfoque cognitivo-conductual hay diferentes formas de tratamiento, ajá, o de terapia. A veces algunas pudieran ser contraproducentes, porque si estamos hablando de que es una persona que genera pensamientos obsesivos y lo llevamos a una terapia que se enfoque en sus pensamientos, entonces cuidado con eso, ¿no? Puede ser muy contraproducente, entonces hay que tener en cuenta qué tipo de terapia se puede utilizar. Ajá. Entonces, yo hace ratito comentaba lo que es la terapia de esquemas. Ajá. Aquí de entrada pues se tiene que ver qué es el esquema. Hay que entender por esquema esa forma de pensamiento que tiene una persona y que la lleva a cabo en su vida. Ajá. Digamos, eso sería el esquema, ¿no? Entonces, en el inicio del tratamiento, y esto también se utiliza incluso para otro tipo de trastornos, ya sean mentales o de personalidad, principalmente de personalidad, ajá. Se permite que la persona vaya a su ritmo, ¿no? Cómo lo va a ir explicando, que trate de expresar qué es lo que piensa, qué es lo que siente, qué es lo que hace, ajá. Y nosotros no tenemos que ser como que muy invasivos de estar ahí bombardeando con preguntas, ajá, porque eso les puede generar ansiedad. Entonces, el paciente va expresando esta parte de lo que está viviendo, sus problemáticas, su forma de pensar, su forma de reaccionar, etcétera, sus emociones, todo esto, ¿no? Y todo eso nosotros lo tenemos que ir analizando para saber a qué punto llevar al paciente. Ajá. Porque cuando el paciente va reconociendo ese tipo de esquemas mentales que tiene, muchas veces puede ir haciendo conciencia de que esa situación es irracional o que no va de acuerdo a la realidad. Ajá. A ese es el punto al que nosotros tenemos que llevarle. Ajá. También hay cuestionarios, ¿no? De ansiedad, a lo mejor para detectar el TOC, todo eso, hay que aplicarlos porque ahí vemos qué nivel de TOC tiene, si es que lo tiene o no, o a lo mejor estamos viendo a lo mejor otro trastorno que comparte ciertos rasgos con el TOC, ¿no? Entonces, es importante explicar de manera clara y específica a la persona, ¿no? No es así como que nosotros hablemos, aquí a lo mejor voy en esta parte del psicoanálisis que suele ser muy abstracto, hay que tratar de aterrizarlo lo más claro posible, ¿no? Ser específicos, ¿no? Cómo manifiestan sus temores, sus miedos, sus emociones, todo eso, ¿no, colega? Entonces, digamos que a grandes rasgos eso sería una forma de tratamiento de lo que es el TOC y, como hemos mencionado, pudiera ser el aspecto farmacológico para que genere ahí a lo mejor esos neurotransmisores, esos químicos que quizás no se están generando de manera adecuada en el cerebro. Ajá, pero ya es un aspecto neurológico que ya le compete a otras áreas, ¿no? Aquí
en el aspecto psicológico es importante que la persona empiece a identificar su forma de pensar, que empiece a darse cuenta que es irracional lo que está pensando y por tanto irracional lo que está actuando en base a ese pensamiento, y se trabaja en la terapia, ¿no, colega? Así es, la terapia tenemos que saberlo y es complementaria, ¿no? Y cualquier enfoque Sí. pudiera aportar, nada más en este aspecto, pues en este caso muy específico del TOC, pues sí podemos hablar de que la terapia la terapia conductual le puede ayudar precisamente, pues con tranquilizando sus ansiedades, ¿no? Precisamente porque Ujú. el conductismo, pues puede generar esa parte de crear ciertos hábitos, ¿no? O sea, presente hasta repetitivos, si lo podemos llamar de algún modo, ¿no? Que pudieran ayudar con esto. Pues no sé si quieras que vayamos terminando, colega, alguna cuestión complementaria que quieras comentar. Pues a lo mejor ya nada más aquí cerrar con estos pasos que tenemos aquí, ajá, digamos que se propone, ¿no? El cómo una persona con trastorno obsesivo compulsivo, se caracterizan o se manejan ahí cinco suposiciones disfuncionales, ¿no? Que se distinguen en este tipo de trastorno. Ajá. El uno sería pensar en una acción equivale a realizarla, ajá, tener bien en cuenta eso, ¿no? Es decir, no porque lo piense, pues lo voy a realizar, ¿ah? Esto tiene que, por ejemplo, las personas que tienen temor de que si agarran un cuchillo, a lo mejor con ese pueden hacer daño a alguien, ¿no? Porque también en ese aspecto va el TOC, ajá, en ese tipo de ideas. Entonces, no necesariamente tengo que pensar algo y realizarlo, ajá. Ese punto es importante. No poder impedir o no intentar hacerlo, por lo menos, el daño a uno mismo o a los demás, ajá, equivale a haberlo causado. Ajá. Esta situación tiene que ver con que si yo no hago o hago, ajá, en automático se desencadene algún malestar o algún daño hacia uno mismo o hacia las otras personas. Por eso es tan importante identificar las obsesiones, porque la persona ya las asoció a algo que si hago o no hago va a suceder esto, ¿no? Va a suceder algo trágico, va a suceder esto, la persona va a sufrir, si no lo hago puede pasar esto, aquello, ¿no? El número tres, la responsabilidad no es atenuada por otros factores. Ajá, un ejemplo, una baja probabilidad de ocurrencia. Ajá, es decir, que no porque yo haga esto ya va a haber menos posibilidad de que suceda algo. No hay cosas que van a suceder y punto, aunque yo haga los 1000 rituales. Ajá, y obviamente lo contrario. Ajá, esa parte que hay que tenerla en cuenta, ¿no? No neutralizar una intuición, este sería el cuarto, no neutralizar una intrusión cuando ha ocurrido equivale a buscar o desear que suceda el daño involucrado en esta intrusión. Ajá. Es decir, que a lo mejor si por situación inconsciente sucediera algo o se provoca algo, no pensar que yo lo provoqué o lo hice a lo mejor incluso hasta queriendo hacerlo, ¿no? Ese tipo de situaciones, o si tengo estos pensamientos es porque quiero hacerlo, ¿no? No, hay veces que los pensamientos se salen de control, entonces hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? Y número 5, cada cual debe y puede controlar sus pensamientos. Esta situación era la que comentábamos, ¿no? Es que pues tú quieres pensar eso, ¿no? Es que no te esfuerzas por quitarte esos pensamientos y por eso los tienes ahí. Hay que tener en cuenta que no hay control sobre eso, colega. Y pues hasta aquí yo terminaría con lo que es el TOC, ajá, este trastorno obsesivo compulsivo, también conocido como la neurosis obsesiva en el psicoanálisis, colega. Sí, sí, pues muy, muy interesante, colega. Me parece que esta temática a muchos les obsesiona y les llama la atención, ¿no? Precisamente porque pues, es como un ritual, o esta parte de cuando vemos a alguien que es a lo mejor muy dedicado, siempre pensamos, es que es muy obsesivo. Entonces son como las creencias populares que se tienen, ¿no? Es Ujú. por eso que llama tanto la atención. De igual manera, colega, yo nada más recordar pues nuestras redes sociales. En mi caso estoy Claro. como Psicomar Susano en TikTok, en Facebook, en YouTube, ver la repetición. Desde luego también he visto que ya casi terminas también de hacer las repeticiones en tu canal, así es que
ya casi pues vamos a estar casi simultáneos, ¿no? Entonces, por ahí vean las repeticiones en cualquiera de nuestros canales y con gusto pues nos vemos en la siguiente semana para ver otra temática. Esto fue el podcast Perspectivas Psicológicas y desde luego tus redes sociales, colega, para que la gente también pueda contactarte, ¿no? Claro que sí, Psicología del Alma. Me encuentran en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, en TikTok. Ahí estamos, todas mis redes sociales como Psicología del Alma. Y ya directamente, Israel Galicia, psicólogo y tanatólogo clínico. Me pueden contactar en mi WhatsApp, que es el 55 14 93 95 80. Un gusto, colega, nuevamente, pues terminamos con esta temática del TOC, igual y por ahí andará saliendo porque se asocia a otros trastornos, pero por hoy terminamos con lo que es el trastorno obsesivo compulsivo, colega. Un gusto estar aquí en Perspectivas Psicológicas y muchas gracias a quienes nos hacen favor de vernos. Claro, nos vemos, compartan, denle like y nos vemos la próxima semana. Que sigan teniendo un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, buen